Somos incorregibles, insobornables, revolucionarios. Somos más que políticamente incorrectos. Somos la Tribuna Radio, las voces de la disidencia. Hola, soy José L. Sánchez, soy periodista y dirijo La Tribuna de España. Estoy aquí para haceros una recomendación de lectura para este verano. Si de verdad te preocupa la pérdida de valores, la transformación que está sufriendo la sociedad, si sabes que existe una agenda global pero no conoces bien cuál es el enemigo, cómo lo organizan, de qué manera nos adoctrinan, te recomiendo que leas Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, un libro escrito por José Antonio Bielsa. De verdad que no te defraudará. Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Un manual de trinchera. Escrito por José Antonio Bielsa. A la venta en Amazon. Sean bienvenidos a Escuela de Periodismo, un programa dirigido y presentado por José L. Sánchez. Escuela de Periodismo es la sección de La Tribuna Radio en la que intentamos mostrarles cómo la prensa del sistema manipula la información y cómo se puede distinguir entre información y adoctrinamiento. Hoy acompaña a José L. Sánchez un gran invitado, Ovidio Alcázar, coronel del Ejército del Aire de España, especialista en inteligencia y doctor en periodismo. Queridos oyentes de Escuela de Periodismo, amigos oyentes de La Tribuna Radio de uno y otro lado del océano, amigos de la gran patria iberoamericana que nos escucháis a través de los micrófonos de La Tribuna Radio, bienvenidos a este espacio Escuela de Periodismo. Un espacio fundamental porque intentamos explicar al oyente la diferencia entre información y manipulación informativa, entre noticia y adoctrinamiento. Decía el siempre inolvidable José Luis San Pedro que por encima de la libertad de expresión está la libertad de pensamiento. Pero la libertad de pensamiento es imposible cuando la sociedad está uniformada, adecenada, absolutamente adoctrinada por unos medios que manipulan las noticias. Por esta escuela de periodismo pueden pasar muy pocos personajes que habrán de repetirse sucesivamente, porque es muy difícil encontrar en España periodistas que no estén vendidos al sistema, periodistas que no pertenezcan a esa prensa del sistema que adoctrina, que desinforma, que invita al oyente a tener una información distorsionada de la realidad. En esta ocasión es un honor y un placer contar con mi buen amigo Ovidio Alcázar. Ovidio Alcázar es coronel del Ejército del Aire, es especialista en inteligencia militar y además es doctor en periodismo y es una de las pocas cabezas muy bien amuebladas que hay en esa España a la que Antonio Machado se refería diciendo que de cada 10 cabezas 9 embisten y una piensa. Ovidio Alcázar, bienvenido a La Tribuna de España, bienvenido a La Tribuna Radio, bienvenido a Escuela de Periodismo. Muchas gracias, José L., muy amable y encantado de estar contigo. Gracias. Bueno, esto es un espacio muy importante porque más que decir qué es lo que miente, qué información es una información falsa, es un espacio que poco a poco vamos a intentar enseñar al oyente a discernir entre información y manipulación. Por eso, para esta semana he reservado el espacio completo a un medio especialmente vomitivo por las noticias que publica, por la calidad intelectual, personal y humana de su director y por el daño que está haciendo a una sociedad a la que en lugar de informar, adoctrina. Me estoy refiriendo al Español, me estoy refiriendo a Pedro J. Ramírez, me estoy refiriendo al enésimo proyecto profesional de un periodista que se ha consagrado como una de las peores profesionales en la historia del periodismo y probablemente una de las personas más malas que hay en una España repleta de personas malas. No sé qué opinión te merece el personaje, Ovidio. Vamos a ver, Pedro J. Ramírez ha hecho famoso a lo largo de su larga historia por ser un hombre inteligente, civilino,
con una capacidad para comunicar y con una facilidad para persuadir, convencer o manipular. El problema está en que nunca conseguimos averiguar cuándo es una verdad o cuándo es una manipulación. Yo siempre he comentado en mis amigos y charlas que la frase que se dice de que siempre que hay un gran hombre, hay una gran mujer detrás. Pues siempre que hay un medio de comunicación o un gran periodista, siempre hay detrás una multinacional, ya sea del dinero, ya sea de la religión, ya sea del poder, siempre. O sea, es imposible que haya una persona que no esté sustentada con sus opiniones, porque para sustentar un periódico como los que ha utilizado, unos medios como los que ha usado Pedro J. Ramírez, pues tiene que tener detrás un gran apoyo. Bueno, cuando habla Ovidio Alcázar de una gran mujer detrás, supongo que no se estará refiriendo a Exuperancia, esa mujer de color negro como el carbón, que perforaba uno de esos orificios, precisamente el anal, mientras él permanecía travestido en un vídeo de Triste Recuerdo. Recuerdo aquella época, yo estaba en aquella época en otras aventuras, pero sí lo recuerdo. Mira que no es un ejemplo más de la complejidad del sistema de callar sistemáticamente cosas como estas, cuando en otros casos se ve una publicidad desmedida y repetición constante. Yo no recuerdo cuál es la medida que se usa en el periodismo para ver las veces que una persona sale. Hay una medida que no me acuerdo ahora cuál es, que es las veces que una persona sale su nombre o el número de minutos que ocupa en televisión o en radio o en prensa. Pero desde luego en este caso, aunque tuvo una repercusión mediática importante para chanza y bromas de mucha gente, de repente se cubrió con un manto de silencio y no se ha vuelto a mencionar. Más en otros casos están insistentemente repitiéndolo. Bueno, en cualquier caso, aunque nosotros seamos protagonistas indeseados de muchos de esos casos que repite constantemente la prensa del sistema, estoy absolutamente convencido que, al menos en lo que a este periodista respecta, nunca le podrán grabar en una situación similar, ni obteniendo placer por lugar que Dios destinó para menesteres diferentes. Pero vamos ya con el tema que nos ocupa. Esta semana España se ha visto convulsionada por la noticia de la mafia judicial española que condena a prisión a quien en cualquier otra nación sería un héroe. Les cuento a los espectadores, sobre todo a los muchos oyentes que tenemos al otro lado del Atlántico. Se produce uno de los sucesos que ocurren diariamente en España: un atraco en plena calle a una mujer, le roban el móvil o le roban el bolso. Un joven que lo presencia, valeroso, corre durante muchos metros detrás del ladrón, recupera el objeto robado, en una discusión le da un puñetazo y de ese puñetazo el ladrón fallece. No le pega ninguna paliza, no se ensaña con él, se trata de un golpe que directamente, a lo mejor porque Dios así lo tenía predestinado para salud de la sociedad, se produce la muerte. Cuando en toda España se produce una convulsión sobre si debe o no ir a prisión una persona de tal generosidad, una persona cuyo único delito ha sido socorrer a alguien que necesitaba ayuda, aparece El Español y publica hoy, y leo textualmente: desmontando al héroe, Borja, el portero de discoteca que impuso su ley matando al tironero. Lo primero que te sugiere este titular, firmado por un auténtico bastardo del periodismo como es Andrés Lozano, porque una persona puede deberse a su empresa, puede deberse a normas que le cree su medio de comunicación, pero atreverse a firmar este editorial hay que tener una calidad humana muy baja, hay que ser muy mala persona para acusar de asesino a alguien como es el caso de Borja, este ángel de la guarda, al menos para la mujer a la que auxilió. Este señor, yo no juzgo su calidad moral, lo que sí que puedo, observar es que está al servicio de alguien. Es un mercenario, como se ha discutido muchas veces en la universidad, y como ya que estamos en una escuela de periodismo, en la universidad
la escuela complutense que tú y yo hemos pasado por allí, pues se discute mucho en la actualidad si debe llamarse ciencias de la información o ciencias de la comunicación, para quitarse la responsabilidad del mercenario de la información, que no hace más que comunicar, sea verdad o sea mentira. Entonces, en este caso, pues me da la impresión nada más, por lo que he podido ver, que tanto el periódico como este señor están actuando como unos mercenarios que les han dado la orden de cargarse a este señor. Pero no tengo los datos suficientes. Bueno, pero en cualquier caso, imaginemos que la vida de Borja, que en absoluto es así, hubiera sido incluso la vida de un delincuente, la vida de un heroinómano, la vida de un peligrosísimo militante fascista. Los hechos son que se produce un robo a una mujer, un atraco con fuerza a la mujer, que un ciudadano sale corriendo a recuperar el objeto robado y que repele esa agresión. ¿Qué importa el oficio al que se dedica, el pasado que pudiera tener, que además en absoluto es un pasado del que deba avergonzarse? O sea, ¿no ves una maliciosidad manifiesta en este tipo de noticia, en esta redacción y en este titular? Por supuesto, es evidente. Mira, yo te puedo contar un caso personal que puedo decirte incluso al juzgado, el juzgado de San Javier. Hace como 15 años, 14 años, 2 de la mañana, estábamos sentados mi familia y yo, y vimos un altercado en la calle, del cual se bajaron 4 o 5 individuos mal encarados y acosaron, agredieron por un problema de tráfico, y a una pareja, una señora embarazada, que yo la conocía porque era vecina del entorno, y a su marido. Entonces, cuando el marido se vio rodeado por estos elementos, que no sé si eran 4 o 6, no me acuerdo, eran 2 coches, y entonces mi hijo y yo salimos a ayudar a ver qué pasaba. En el enfrentamiento, pues hubo un golpe, y pues afortunadamente yo le di un puñetazo a uno de ellos que venía con una barra de hierro a agredir a mi hijo, y el muchacho pues cayó al suelo. Bueno, el muchacho tenía 30 y tantos años, cayó al suelo, con lo cual me gané el respeto y la admiración de mis hijos, porque pensaron que un viejo era capaz todavía de dar un buen puñetazo. Aquel señor se levantó y me denunció, y al cabo de unos meses escribimos el juicio, y me quedé sorprendidísimo porque me condenaron por una reyerta callejera provocada por mí. Esto puedo decir que fue en el juzgado de San Javier, y pues sería cuestión de volver a tirar de la manta, pero me sorprendió que los propios vecinos que estaban implicados, la juez no les permitió, por orden del fiscal, no les permitió declarar, porque eran amigos míos y eran militares. O sea, este es el nivel que yo saqué como conclusión. En aquel caso eran 300 euros, no tenía ganas de volver a meterme en pleitos, porque como dicen los gitanos, tengas pleitos aunque los ganes, y lo dejé pasar. Era una falta leve, pero me dejó marcado. Luego he tenido otras experiencias peores de nuestra justicia, y lamentablemente pues no puedo decir casi nada bueno, porque cada vez que he tenido un roce con esa justicia, pues me lleva a una decepción. Pero de todas formas, Ovidio, y perdona que te interrumpa, estás haciendo unas referencias fundamentales en el caso de hoy a la mafia judicial española y a cómo funciona el sistema judicial, pero esto es escuela de periodismo y hablamos de cómo trata la noticia el medio, porque si hablamos de la noticia, los espectadores, los oyentes, sobre todo los del otro lado del Atlántico que no lo conocerán, deberían saber que el individuo al que interceptó Borja, el individuo al que logró este joven valeroso, este ejemplo para la juventud que es Borja, este ejemplo de generosidad, de honestidad, de altruismo, de jugarse la vida por defender a alguien, este individuo, aparte de tener muchos antecedentes penales, estaba en búsqueda y captura. Es decir, si la justicia hubiera cumplido su obligación, este individuo no hubiera estado en la calle, no hubiera asaltado a nadie y Borja no hubiera tenido que defenderle, ¿no? Evidentemente, pero este periodista Lozano y el periódico al cual pertenece lo presentan como el típico chulo de discoteca, agresivo, fuerte, que ataca a un pobre hombre drogadicto, que es un enfermo, que va con su novia tranquilamente y que intentan quitarle el dinero para poder pagarse la dosis esa noche a una pobre señora que no era limpiadora. O sea, la tergiversación de la realidad es monstruosa, pero es mucho más problemático cuando esa tergiversación está apoyada por una sentencia judicial en la cual
y que aquí exactamente, publicado por La Razón, que lo tengo aquí delante, que me llamaron diciendo que la comprase, no suelo comprar el periódico, y dice, siendo consciente de las graves consecuencias que podía causar con su acción, aunque sin pretender ni consentir la efectivamente producción de las mismas. O sea, esto es la sentencia, los hechos probados, que me imagino que están publicados en la portada de La Razón del periódico de miércoles 17 de julio. Entonces, me imagino, yo no estaba allí, ni he sido el que ha firmado la sentencia, ni tengo los hechos probados. Pero lo que dice el periódico es que la persona que ha redactado esos hechos probados está poniendo de una intencionalidad, y me da la impresión de que en su vida ha tenido una pelea. Una persona que sale corriendo y se enfrenta con una persona de 1,85 de altura, no se pone a pensar, no puede pensar, porque no, yo he estado en alguna pelea y además me he tenido que entrenar para pelear porque he sido profesión y me encuentro muy orgulloso de ella. O sea, el militar es una persona que está entrenado y debe estar entrenado para enfrentarse a un enemigo, no eso. Entonces, en este caso, este señor se enfrentó a un enemigo que había atacado a una señora de limpieza que venía de trabajar y que tenía sus ahorros para vivir. Y este señor, que es un delincuente, es drogadicto, perseguido y que abandona a sus hijas ahora. Y en situación de búsqueda y captura por la justicia española, es decir, es irresponsabilidad de la justicia española que este hombre no estuviera a buen recaudo. Pero fíjate que estamos aquí tratando dos temas esenciales. Uno es la actitud de la justicia y otro es la manipulación de la información, que además, en mi opinión, las leyes deberían, digamos, intervenir, no anterior de la antelación, pero sí pedir responsabilidades a que haga una manipulación de la información. O sea, en los códigos deontológicos de las profesiones no se debería consentir lo que no está consciente, pero hemos votado unos legisladores que legislan y esa ley es lo que luego aplican los jueces. Esa es la triste realidad que... Claro, en una justicia que actúa a golpe de voluntad popular y que cuando se manifiestan millones de mujeres diciendo no es abuso, es violación, algo que ni siquiera han podido ver en vídeo, ni siquiera han podido leer la sentencia, y es capaz de cambiar la sentencia en un tribunal supremo, pues cualquier cosa puede esperar. Pero en este caso, además, la maldad de presentar, porque en España ha habido casos de agresiones de porteros de discoteca en hechos típicos que se producen en una discoteca y que podrían ser juzgados como tal, es decir, una bronca entre clientes en el que un portero de discoteca, que es una persona físicamente bien dotada, fuerte, pues ha intervenido de una manera expeditiva y a lo mejor haciendo un abuso de sus funciones. Pero ¿qué coño tiene que ver si es portero de discoteca o florista la persona que, como tú dices, no le da tiempo a hacer ninguna reflexión de si me voy a meter en un problema, no me voy a meter en un problema? Es decir, es portador de tan nobles sentimientos, ha sido educado probablemente por unos padres en tan nobles sentimientos de generosidad y de ayuda a los demás, que cuando ve una acción violenta contra una mujer, lo que hace es salir corriendo en defensa de esa mujer, ¿no? Sí, claro, esa para mí es una cosa que debería sobrar cualquier conocimiento, pero que lamentablemente tú y yo estamos ahora intentando convencer a una población adoctrinada de que esto es una monstruosidad, por mucho que haya una sentencia y por mucho que haya hechos probados, porque no son probados, son opiniones. El juez está para aplicar la ley. El problema está en que tenemos aquí una repetición, una concatenación de dos hechos, una legislación muy orientada y una justicia muy orientada. Entonces, claro, los resultados son los que estamos teniendo. Claro, ¿cuándo va a haber una reacción de la gente? No lo sé, yo la llevo esperando muchos años, pero recuerdo una frase de un señor que se llamaba Alfonso Guerra, que hace muchos años dijo: España no la va a conocer ni la madre que la parió. ¿Lo recuerdas? Sí, coño. Dijo otra frase famosa que dijo: el que se mueva no va a salir en la foto. Y mira que sabía que le iba a salir bien la frase, ¿eh? Evidentemente, está en España, que me imagino que cuando duerma este señor tendrá que hacer reflexiones muy serias sobre si el camino que eligió en aquel momento él y sus compañeros de gobierno han llevado a una sociedad mejor. De todas formas, como aquí lo que estamos juzgando es la noticia, estamos juzgando al Español, conociendo al director del medio,
que desde que se casó con su actual mujer debería llamarse el español y la española, porque el oyente debe conocer que se ha casado con una cazahombres en ambos sentidos de la palabra. Cazahombres porque presume de ser el abogado feminista que más hombres ha metido en prisión, muchos de ellos por falsas denuncias, y cazahombres también porque, siendo tan feminista, no paró hasta encontrar un hombre famoso con el que casarse. Bueno, pues estoy seguro que si el defensor de esta mujer hubiera sido una mujer o hubiera sido un musulmán, el tratamiento informativo del medio hubiera sido absolutamente diferente. El problema es que era varón, inequívocamente heterosexual y, según dicen, encima patriota. Estaba bien dotado físicamente, no tenía dudas sobre su orientación sexual e hizo lo que nos enseñaban, a lo que antes éramos proyectos de hombres y proyectos de caballeros, debería hacer cualquier hombre y cualquier caballero, ¿no? Que es defender a una mujer ante una situación de este tipo. Mira, yo en los últimos años o meses he vivido 3 o 4 episodios directamente próximos a mí. Uno es el famoso coronel encarcelado 3 años por perseguir teóricamente a una comandante o una capitán del ejército que se llamaba Zaida Cantero, hoy en la reserva por inútil para el servicio. Un extraordinario, perdona que te interrumpa, un extraordinario militar y un extraordinario ser humano al que le han amargado la vida absolutamente ya, de por vida. Totalmente. Este hombre, para promoción política y personal de una mujer absolutamente indecente, ¿no? Y a un partido que ha utilizado a las mujeres, evidentemente esta es una forma de ver las cosas, pero esto no lo pueden soportar. O sea, hay personas que, como dicen, en España no hay ni democracia, hay la partitocracia porque no hay separación de poderes, y no hay respeto a la verdad, ni respeto a la libertad de expresión, porque basta que alguien opine contra el pensamiento único para que se echen como hienas. O sea, es que, mira, hay una frase famosa que en la historia la conocemos todos, que es el Vaerictis hay del vencido, dolor para el perdedor, y es lo que está ocurriendo. Nosotros, me refiero a ti y a mí, a otros millones de españoles, somos un pueblo vencido que nos ha dominado. Pues no sé si es el Soros, porque yo no conozco a Soros, oigo hablar constantemente del señor este, como si todo el mundo hubiese cenado con él, tal George Soros, no sé quién es, ni a qué se dedica, pero lo que está claro es que se le culpa de todos los padres. Ahora, que hay fuerzas inexplicables que hacen que se transforme y la prensa metida en ella, eso es evidente. O sea, el chiste de que me han dado trabajo en la sexta y después haber estudiado, hijo, pues haber estudiado más, pues es una realidad. ¿Y qué personajes hay? Centura o Cintura, no sé cómo se llama, hay el otro, o sea, hay una serie de nombres con caras que salen permanentemente en los programas estos, que nos avergüenzan, pero nos doblegan. Y la gente que está en su campo, que viene de trabajar, que está en su empresa, que tiene sus hijos, sus problemas, se lo traga porque ponen esos programas junto con unas películas, junto con una música, y la hacen atractiva y van entrando, como igual que hasta el adoctrinamiento en Cataluña. Pero lo peor, Ovidio, en estos casos es la ausencia de coraje, de valor de mucha gente, porque no me acuerdo el nombre, si era Isidro o Isidoro, el del coronel del que estábamos hablando, que fue Isidro, falsamente denunciado por esta comandante. Sí, te decía que denunciado falsamente por esta comandante que le sirvió para hacer carrera política y ahora ya vive el resto de su vida como diputada del Partido Socialista, tuvo muy pocos apoyos de compañeros y todos los compañeros sabían que era absolutamente falsa la denuncia que había recibido, ¿no? Por lo menos había serias dudas, o sea, si no estaba completamente demostrado su falsedad, él reconoce que le encarcelaron 3 años, 3 años, porque fue idiota, simplemente fue idiota. Yo creo que la capitán utilizó muy bien sus armas y preparó fríamente un ataque, una venganza, y aprovechó esta circunstancia y no le salía mal. Ahora, yo no estaba allí, yo no he visto el expediente, ahora sí tengo el expediente entero de este hombre, y sé que cambiaron a uno de los jueces civiles precisamente, y sé quién era la ministra de Defensa, y sé cómo los, digamos, togados son militares y no son independientes, por tanto, porque al ser militares, pues pertenecen a la institución militar. Bueno, tú no estabas allí, pero te voy a hacer unas preguntas muy claras, muy concretas y que casi solo admiten sí o no.
¿Es cierto que fue cambiado el juez por la ministra de Defensa para obtener el fallo que la ministra de Defensa socialista quería? No sé si es cierto, pero yo lo he oído hasta la sociedad, y de hecho se puede comprobar simplemente preguntando ahora por qué fue cambiado, por qué fue extendido, por qué fue... Son misterios de lo que ocurre entre bambalinas dentro de la política de los estados y de las cloacas del estado. No lo sé, pero sí que se cambió, está claro, ¿eh? Ajá. Muy bien, vamos con otros casos. Vamos a contar otro caso del Español, muy reciente. El Español y la Española, que es como se debería llamar ahora, que Perrojota ha decidido unir su vida a la cazahombres. Dedica el bulo del caso Bar España y le dedica dos capítulos, 1 y 2. Hace una argumentación de los hechos bastante primitiva y bastante vergonzosa, pero incluso con esa argumentación de hechos no da ni un solo argumento para demostrar que se trata de un bulo, de una fake news, de algo por lo que este periodista que está hablando se está jugando ir a la cárcel muchos años, ¿no? ¿Has podido leer estos dos artículos sobre el Bar España publicados en El Español? Sí, los he leído y te puedo asegurar que me ha dejado muy mal sabor de boca. Es decir, que no puedo decir que haya sido un placer verlo y que la sensación que me haya quedado después pues haya sido placentera, yo mucho menos. Me revelo y me siento impotente cuando escucho, leo cosas que no puedo hacer nada, aunque puedo hacer muy poco. ¿Y por qué? Porque yo nunca te he preguntado si crees, primero, desde luego no eres un entendido en el tema del caso Bar España y jamás hemos hablado de si crees o no la versión que da la Tribuna, pero habrás oído hablar del caso Bar España. ¿Por qué te deja mal sabor de boca el tratamiento informativo que da El Español? Evidentemente está sesgado, es tendencioso, está vertiendo opiniones, no está informando, está adoctrinando, está manipulando la información. Mira, vamos a ver, hay una cosa que se llama la justicia de los vencedores, que es lo que decían los romanos, hablando de pues, la famosa frase de Galo Breno cuando sitió Roma y dijo, vais a enterar, hay del vencido que va a sufrir. Pero hay una cosa que igual que ocurre con el caso España, pues ocurrió con grandes mentiras de la historia. O sea, todavía no se sabe, aunque se tiene casi certeza al 100%, de que los americanos hundieron el barco para echar la culpa a España de Cuba. En la guerra de Cuba, sí. Tampoco se sabe por qué España votó, el Parlamento español, porque votó en contra del desarrollo del submarino de Isaac Peral, por una presión, vamos a decir, extraña de unos pocos, vamos a decir, políticos que estaban en el Parlamento y que recibieron, parece ser, instrucciones, según dice el nieto de Isaac Peral, que recibieron instrucciones y se votó en verano para quitar el presupuesto al desarrollo submarino, con el cual la flota española no hubiese sido hundida en Cuba ni en Filipinas y la historia hubiese cambiado. O sea, unos pocos españoles vendidos a un momento determinado, unas presiones internacionales, concretamente del expansionismo de Estados Unidos imperialista, pues decidieron que no se apoyase a una revolucionaria arma que se llamaba submarino de Isaac Peral, que después de sufrir 14 o 15, ¿cómo se llama?, sabotajes, consiguió demostrar que era capaz de navegar, hundirse, disparar y volver a puerto. Aquello fue una revolución que hoy en día nadie recuerda, y nadie recuerda sobre todo por qué no se apoyó. Esto es un hecho. Pero también hay más, tú puedes coger las dudas que hay sobre el ataque al Pearl Harbor, sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nadie se pregunta por qué se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y el silencio de la prensa mundial. O sea, en Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, no había nada. No había armamento, no había militares, no había nada. Pero solamente había una cosa. Eran las dos únicas ciudades en Japón que había católicos. Qué curiosa coincidencia que los dos presidentes, que uno ordenó y el otro ejecutó el lanzar la bomba en Hiroshima y Nagasaki, tenían una cosa en común, solo una. No la voy a decir para que nadie me acuse de tendencioso, pero todo el mundo sabe. ¿Qué pasó? ¿Por qué si nadie habla del bombardeo de Dresde y de Hamburgo? Que
que fueron masacrados, porque nadie habla de la persecución de México, que me he enterado ahora hace poco. La persecución más grande que ha habido en la historia, con más muertes, ha sido precisamente por el ejército mexicano. Se murieron tantos mexicanos como en Camboya por el régimen comunista de Pol Pot. Pero el ejército mexicano, que también tiene apellidos y nombres, y hoy en día la Constitución que prohíbe cualquier manifestación religiosa, teniendo el pueblo más religioso y más creyente del mundo, son paradojas. Pero la prensa no dice nada. Y nuestros presidentes de gobierno todos viajan a México a recibir instrucciones. ¿Por qué? Nadie se pregunta por qué. Nadie se pregunta por qué razón hay un silencio en la prensa sobre el bombardeo sistemático de todos los puntos neurálgicos culturales y religiosos de Filipinas después del rendimiento de España, de los últimos de Filipinas. Estas son las noticias en la historia, en la otra cara de la historia, las noticias que podrían haber cambiado el curso de la historia, pero gracias al silencio. Pues mira, Ovidio, yo quiero, ya que estás hablando de historia y de periodismo, te quiero retrotraer a nuestra introhistoria más reciente. Se supone que son las dictaduras aquellas que imponen una monovisión, una única versión de los hechos. Ayer era el aniversario del alzamiento militar contra la República. Hoy en día la ley de memoria histórica condena, incluso con penas de prisión, el discutir el pensamiento único. Es decir, es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra, a la libertad de opinión y a la libertad de información. Nosotros presumimos de ello. ¿Tú consideras que el alzamiento militar contra la República fue un golpe ilegal y malintencionado, o que había sustento suficiente para que los militares se alzaran en armas contra una situación de descontrol irreversible del orden público en España? Vamos a ver, sé que te he cambiado de tercio absolutamente, pero me lo has puesto como se lo ponían a Fernando VII, Ovidio. Claro, vamos a ver, hay documentación más que suficiente para poderla leer. Está de momento está a la venta en cualquier establecimiento de libros, en cualquier librería, en cualquier inglés. Hay personajes que son brillantes y que han estudiado esa historia, y no hace falta que de nombres, pero hay dos intelectuales hoy en día, historiadores meticulosos. Uno es Piemoa, que es el Mosco de la izquierda, y dos Escotado. Los dos Escotado para mí merecen una absoluta reverencia y respeto, porque han sido capaces de enfrentarse a la verdad única, y lo están diciendo constantemente. Mi opinión puede valer poco, porque yo no había nacido en aquel momento y lo único que he hecho es así lo leo. Pero lo que sí que puedo decirte de lo que he leído es que la república fue fraudulenta, no era una república legítima, porque se instauró de forma violenta y tomó el poder el Partido Socialista, que además lo había dicho. El Partido Socialista para mí es el partido asesino de España, el que más muertos tiene, sin lugar a dudas. No, evidentemente el Partido Socialista Obrero Español es el partido que más muertos guarda en el armario de todos los partidos políticos existentes en España, incluyendo el Partido Comunista. Eso sí que es un dato histórico irrefutable, vamos. Por eso te digo, José, pero la gente no lo quiere ver. Y cuando tú le dices que el socialismo el nacionalsocialismo era socialismo y lo critican, que el fascismo era socialismo y lo critican, que el comunismo era socialismo y lo critican. Es decir, nadie parece darse cuenta, porque la prensa calla y porque la información está manipulada tanto en el sistema educativo como en los medios de difusión masivos. Pues hay una cosa muy clara: hay cosas que no se pueden ni se deben consentir y son perseguidos. Y las personas que estamos hablando de este tema, pues evidentemente tendremos un futuro difícil para vivir en sitios donde esté controlada. El problema está en que esto está dicho hace mucho tiempo, pues en 1984 de George Orwell, y el hijo del arzobispo de Canterbury, que escribió otra gran novela sobre este asunto. Está dicho en 1000 sitios. Y el problema está en que, como dijo Antonio Gramsci, que era el fundador del Partido Comunista Italiano en la época del fascismo, pues Antonio Gramsci decía
lo que hoy en día están aplicando nuestros líderes de izquierdas. Lo importante no es la verdad, lo importante es el relato. O sea, cuenta una mentira 100 veces que acabará siendo verdad. Es lo que está ocurriendo con las feministas, es lo que está ocurriendo con el caso de Borja, con el caso de Lescano, con el caso de Zaida Cantero y con otros muchos más. Yo soy consciente de que el decir estas cosas va a molestar a mucha gente. ¿Qué vamos a hacer? Tengo dos opciones: o quedarme callado y no prestarte atención cuando me llames, con lo cual me quedaría incómodo, o vivir incómodo a partir de que hable contigo. O sea, las dos opciones son incomodidad. Sin embargo, esta pérdida de valores absoluto del periodista, ya no hablo del medio, sino del periodista que trabaja para el medio, que lo condeno directamente. No me vale el obedece órdenes, la obediencia de vida, el que tienen que trabajar, también tengo que comer yo y me la juego. Esta ausencia de valores, yo no sé si se nace o se hace. La gente no lo sabe, pero Ovidio Alcázar es un maestro del que recibo elogios en público y críticas en privado, y cuando alguna información que publico no le parece correcta, ajustada a la deontología profesional, bien informada, me llama y me lo dice. Y este es el amigo que te hace crecer, el compañero que te hace mejorar día a día, ¿no? Es decir, no ve perfecto todo lo que hacemos. Sin embargo, el actual periodista tiene mucha culpa de esto, ¿no? Es decir, a mí me pagan por decir esto, lo digo. Yo le he llamado bastardo, pero es que me he quedado corto. Andrés Lozano dormirá 8 horas de un tirón después de colocarle el San Benito de matón a una persona que todo lo que ha hecho es lo que él hubiera querido que hiciera alguien con su madre o con su mujer en caso de ser asaltada, ¿no? Entonces, esta ausencia de valores del periodista, ¿tú crees que es intrínseca ya de la profesión o que la estamos mamando por la ausencia de valores que precisamente carece la sociedad española, ¿no? Esto sí es una opinión mía, José. Vamos a ver, nosotros vivimos una sociedad decadente. Una sociedad que me estoy hablando de la española, estoy hablando de una sociedad europea que por vamos a decir, planteamiento erróneo de lo que es un estado de bienestar, que lo han confundido con el egoísmo, porque no lo han confundido, muy inteligentemente han utilizado el bienestar para tener un pueblo adormecido, cómodo, con coches, con bienestar por encima de lo que nadie sueña, y evidentemente eso provoca dos cosas: una absoluta falta de interés por nada que no sea su comodidad, y una envidia generalizada en todo el mundo que no tiene lo que ellos tienen, lo que nosotros tenemos, bajo la justificación de que nosotros lo hemos trabajado y que si los demás quieren que lo trabajen. Ahí hay un punto de discusión que tampoco quieren entrar los periodistas, porque es un tema conflictivo. Pero alrededor de esa situación real, pues está la frase de Guadín Berian, que dijo que el mundo del norte iba a ser atacado, invadido por millones de seres que procedían del sur, y iba a ser invadido. Esto lo dijo. Pero es que lo dijo también una periodista que fue perseguida en Francia y en Suiza, y todavía está condenada en Suiza porque los suizos no le han quitado la condena. Se llamaba Oriana Fallace, y lo dijo claramente hablando sobre el Islam. Yo he tenido que trabajar muy a mi pesar mío y visitar en la medida que he podido países musulmanes para intentar comprender lo que es el Islam. El Islam tiene evidentemente cosas buenísimas y la gente tiene un orden social, y hay por ejemplo, acaban de condenar a muerte en Marruecos y ha salido en la prensa como si fuese una atrocidad, que a 3 musulmanes marroquíes matan a 3 y las violan a 3 me parece que eran irlandesas, muchachas irlandesas que estaban de viaje en Marruecos. Los han trincado y les van a condenar a muerte. Yo no entro a valorar porque tengo dudas si la pena de muerte soluciona o no soluciona, porque igual que está condenado Isidro Lezcano y otros muchos que no tienen toda la culpabilidad, pues imagínate que hubiese pena de muerte. Yo no digo que la cárcel esté llena de inocentes, pero ahí tenemos muchos casos en la historia, empezando por Jesucristo, que lo crucificaron simplemente por no estar de acuerdo con el Sanedrín, hasta Santo Tomás Moro, el hijo de Moscardo, o 1000 cosas más. O sea,
una persona perseguida, debería haber un sistema de información que divulgase. Pero digo, el dinero y el poder influye mucho, y si una persona quiere conservar su trabajo, si no escribe lo que la editorial le exige, pues no lo comprendo, no lo justifico, pero lo comprendo. Ahora, que la gente no sea capaz, el pueblo, no sea capaz de preguntarse repetidamente si lo que están oyendo es verdad o mentira y poner en duda lo que están oyendo. Vamos a ver, están utilizando un sistema diabólico que es para desprestigiar las redes de información de Internet, que no tenían control sobre ellas, y eso les preocupaba mucho a ese sistema, vamos a llamarlo sistema. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para desprestigiar las comunicaciones? Llenar de basura, llenar de hashtags, de mentiras, de bulos, constantemente. Hombre, es mucho más fácil. Empresas dedicadas a rellenar con porquería intelectual. Ayer, sin ir más lejos, se producía una reunión en el Ministerio de Interior entre el titular del mismo, el que la ministra de Justicia se refiere a él como el maricón, y representantes de YouTube y Facebook e Instagram, para intentar un mayor control todavía contra las fake news y los delitos de odio. Te recuerdo que estos dos artículos absolutamente bochornosos que ha publicado el Español, sobre el Bar España, está hablando del mismo tema por el que este periodista que habla está en libertad condicional y jugándose irse muchos años a la cárcel, pero por todo lo contrario, por denunciar con nombres y apellidos a pederastas, entre ellos jueces, fiscales y políticos muy importantes de España. Yo sabes que eso me escandaliza y que me produce pesadillas. El pensar que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estar acusado por cualquier cosa. Mañana me pueden decir a mí que soy un violador o un pederasta o un animalista, lo que quiera. O sea, mañana me pueden culpar. Pero eso está perfectamente descrito. Hay un libro que no voy a mencionar, en el cual dice en uno de sus capítulos que había que hacer para conseguir un dominio como el que están ocurriendo. Y dice exactamente, tendremos que controlar la prensa, menos unos cuantos periodicuchos y colaterales la cual dejaremos que nuestros enemigos se manifiesten para luego tenerlos controlados y seguidos. Eso es una invención de hace 100 años, más de 100 años, pero sin embargo hoy es una realidad. ¿Cómo es posible que ese libro haya desaparecido de la faz de la tierra cuando lo que estaba diciendo o era auténtico o era una profecía que se está cumpliendo? Yo simplemente me pregunto cosas para que la gente se las pregunte, que vayan e intenten comprar estos libros simplemente y vean cómo los encuentran. Ya, pero es tan notorio y tan evidente que la gente es que prefiere. Es que en las propias familias tenemos la familia en dos posiciones: los locos que se enfrentan al sistema y los que triunfan, los que viven, los que son premiados, los que encuentran trabajo brillantes, les dan premios, medallas. Yo recuerdo un señor que decía: no hay que quejarse de lo mal que se reparten las recompensas oficiales. Hay que hacer lo necesario para no merecerlas nunca. Eso es una frase que es demoledora. Pero claro, es muy fácil el halago, que bueno es, que bien lo hace, que héroe es. Y bueno, se puede engañar a mucha gente, como dicen en el periodismo, durante poco tiempo, o a muchos durante poco tiempo. Lo que no se puede hacer es engañar a muchos durante mucho tiempo. Ovidio Alcázar, este loco ha disfrutado mucho, se le han pasado 42 minutos exactamente volando, hablando contigo. Es un lujo y es un honor para la Tribuna Radio y para Escuela de Periodismo que pases por aquí. Ovidio Alcázar, coronel del Ejército del Aire, doctor en periodismo, una persona sin pelos en la lengua, un ser humano cuya valía personal supera con mucho su ya más que demostrada valía profesional, y alguien al que espero tener muy a menudo en este programa de radio, porque nosotros seguimos pensando que periodismo es contar aquello que ocurre y que otros no quieren que se cuente. Y me despido de ti recordando el titular del Español, el vergonzoso titular que dice: desmontando al héroe, Borja, el portero de discoteca
que impuso su ley matando al tironero. Ovidio Alcázar, ha sido un placer, espero tenerte de nuevo por aquí muy pronto. José, muchas gracias por la inmerecida referencias a mí. Lo que sí que te digo es que es un honor el estar contigo, porque eres la única persona que yo conozco que ha sido capaz de asumir el riesgo de lanzarse al foso de los leones cuando todo el mundo se queda mirando. Enhorabuena y ánimo, y espero que no te ocurra nada. Suerte. Esperemos mantenernos en pie en un mundo en ruinas. Un abrazo muy fuerte, Ovidio Alcázar. Y muchas gracias, José. Buenas noches. Adiós. Queridos espectadores de Escuela de Periodismo, queridos oyentes, despido aquí el programa. Creo que si lo han escuchado íntegro, habrán disfrutado de 45 minutos de una plática interesante, de el criterio de un hombre ponderado, inteligente, ecuánime, y poco a poco iremos dándole pinceladas para que emprendan a discernir entre manipulación y información, entre información y adoctrinamiento. Muchas gracias, les espero en el próximo programa de Escuela de Periodismo. No dejen de visitar Escuela de Periodismo con José L. Sánchez todos los jueves a las 10 aquí, en La Tribuna Radio.